Buenos días, Colombia, buenos días y buenas tardes desde Madrid. En primer lugar, y de forma muy breve para no consumir mucho tiempo de mi intervención, quiero agradecer esta invitación muy efusivamente en la persona del doctor Fabián Garzón, que es el que ha conectado conmigo, y en su persona hago extensiva el agradecimiento a todas las personas que colaboran en este seminario, en estas universidades, en este coloquio, etcétera. Solamente decir que durante muchos años ya tengo mucha colaboración con universidades colombianas. Colombia es un país que quiero, que amo, que admiro y pues me siento aún mucho más ilusionada de participar en este debate. Ilusionada además de participar en un debate por la igualdad. Y además quiero decir que me reencuentro en esta cámara con colegas ya conocidas de hace muchos años, ¿verdad? Algunas más recientes, doctora María Cristina, Mónica, Constanza, bueno, nos conocemos de hace años. Y entonces me siento feliz, me siento cómoda y sin más, bueno, pues voy a empezar con el tema. Cuando el doctor Fabián Garzón me propuso participar en estos coloquios, a mí se me ocurrió, bueno, el cine y la literatura son espacios a través de los cuales las mujeres hemos sido visibilizadas muchas veces, ¿no? Un debate sobre la igualdad pasa evidentemente por la literatura y por el cine, porque estos son instrumentos a través de los cuales las mujeres hemos sido visibilizadas en ámbitos en los que en muchas ocasiones no nos han dejado tener una presencia, nos han invisibilizado, toda una estructura que ya sabemos, muy masculina, muy androcéntrica, etc. El derecho es una estructura androcéntrica, evidentemente, el derecho tiene género. A veces mis alumnos me preguntan, ¿pero el derecho tiene género? Sí, el derecho tiene género y hasta ahora el género del derecho ha sido masculino. Y evidentemente el derecho, las constituciones, las leyes, las normas han sido un instrumento a través del cual toda la estructura patriarcal, androcéntrica, masculina han afianzado sus mecanismos de dominación, sus mecanismos a veces de exclusión y marginación de las mujeres y otras veces simplemente han puesto en marcha la invisibilización de las mujeres y del trabajo de las mujeres. Entonces yo creo que el cine, la literatura es un instrumento importantísimo para que nosotros rescatemos a muchas mujeres que han estado olvidadas a lo largo de la historia y que se han hecho visibles en una película, en una novela, etc. Yo voy a tratar una película de este tipo, que ha visibilizado a una mujer, que ha visibilizado una lucha por la igualdad y que nos da motivos para plantear y replantearnos muchas reformas legales y constitucionales. Una cuestión de género es la película que yo voy a tomar aquí como motivo del debate. Una cuestión de género es una película que más allá de su valor cinematográfico, de su valor fílmico, es decir, es una producción norteamericana muy hollywoodiense, ¿no? Quiero decir que la película en sí como su valor cinematográfico a lo mejor no es mucho, pero es una película que tiene mucha importancia por lo que muestra, por lo que visibiliza, y sobre todo por lo que nos permite a su vez construir a partir de esa película. Y es una película que la utilizo con mis alumnos, pero es una película que yo recomiendo que estuviese en todas las facultades de Derecho ahora mismo, e incluso que la viesen algunos abogados, algunos jueces, es importante. Resumiendo, porque me imagino que muchos conocen ya el contenido de esta película, ¿no? Pero simplemente hago un muy breve resumen para luego entrar en el debate. En esta película se basa en la trayectoria de una mujer, hoy día una jueza estadounidense, octogenaria, feminista, la juez Ruth Bader Ginsburg, que es juez del Tribunal Supremo, y que esta película se ubica en su trayectoria inicial cuando era abogada en la década de los años 60 en Estados Unidos, cuando era una abogada, joven abogada, que lucha por la igualdad, que tiene una perspectiva feminista, en un mundo de hombres, en un mundo jurídico de hombres. Es decir, en los años 60 en Estados Unidos, la judicatura es un ámbito de hombres, casi exclusivamente. Y ella intenta luchar y poner de manifiesto cómo esa estructura es una estructura que discrimina a la mujer. Pero curiosamente, y esto es lo paradójico de la película y también lo importante de toda su lucha, es que la lucha que ella lleva por la igualdad entre hombres y mujeres parte de un caso
en el que precisamente el discriminado es un hombre. Es decir, ella lo que utiliza es un caso de un hombre que se le discrimina en una exención fiscal porque es cuidador de su madre y no se le da esa exención fiscal que la tendría una mujer y no se la dan a él, no se la reconocen a él. Entonces es muy curioso porque paradójicamente ella comienza toda su lucha jurídica por la igualdad entre hombres y mujeres con un caso en el que el discriminado es un hombre. Con lo cual, lo que se trata es de la discriminación por género. Y aquí ya tenemos una primera lección. Cuando se habla del género y cuando se habla de la discriminación de género, siempre los que no están de acuerdo, los detractores de esta lucha, pues siempre dicen esto es una cuestión de mujeres, esto es un tema de mujeres, y entonces, bueno, pues empiezan a surgir todas estas teorías que han surgido últimamente de hablar de la ideología del género, incluso hablar de los feminazis, de las feminazis, como a veces nos califican, etcétera. Y bueno, pues precisamente a todas estas personas que hablan de esa destructiva ideología de género, etcétera, habría que decirles que vieran esta película y que en esta película vieran cómo hay una lucha jurídica por la igualdad entre hombres y mujeres, precisamente partiendo de un caso en el que se discrimina a un varón, se discrimina a un hombre. Luego, la cuestión de género, la lucha por la igualdad de género, no es solo una lucha de mujeres por y para las mujeres, es una lucha para no discriminar por el género, entendiendo que el género es una construcción social. Evidentemente, tradicionalmente han sido las mujeres las que han estado más discriminadas, pero también pueden darse estos casos, como el caso que da motivo a toda esta película. Entonces, bueno, yo creo que a partir de aquí, ya digo, no me meto más en la película, este es el tema central de la película, lo que me interesa es sacar un poquito de lecciones de, primero, de la película, de lo que plantea la película, segundo, de la trayectoria de esta jueza, que hoy día, como digo, octogenaria, feminista, todavía sigue defendiendo esta bandera de la igualdad, y qué lecciones podemos sacar hoy, actualmente, más allá de la década de los años 60, de que ella revolucionó todo el mundo jurídico y judicial en pos de la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿qué lección podríamos sacar hoy día? Hay un momento en la película que ella, joven abogada, a uno de los jueces le dice algo así como, o uno de los jueces, perdón, le dice a ella, bueno, es que la palabra igualdad no está en la Constitución de Estados Unidos, ni la palabra género tampoco, mucho menos, ¿por qué usted nos viene ahora a plantear este tema? Y ella responde, la palabra libertad tampoco está. Entonces yo creo que aquí es donde nos tendríamos que plantear la primera cuestión. Hoy día, en las constituciones del siglo XXI, ¿la palabra género debería estar presente? No está presente en ninguna constitución. ¿La palabra género debería estar presente en las constituciones? Yo creo que sí. Y voy a explicar por qué. Yo creo que en el siglo XXI, y ahora que, o en las constituciones del siglo XXI, y ahora que precisamente estamos viviendo un resurgir de todas estas tesis o teorías fundamentalistas, más o menos neoconservadoras, etcétera, contra la igualdad entre hombres y mujeres, o incluso tesis que podríamos decir de nuevo supremacistas de los hombres sobre las mujeres, y todos esos ataques que se hacen al feminismo, que se habla del feminismo radical, de feminazis, etcétera, de ideología de género. Yo creo que hoy día, precisamente, en este momento de regresión incluso, y de que pueden estar en peligro algunos de los derechos que se han conseguido en esta lucha por la igualdad durante muchos años, es el momento en el que tendríamos que plantearnos una reforma de nuestras constituciones en clave feminista o en clave de género. Fíjense, en las últimas décadas hemos estado asistiendo a todo este fenómeno del nuevo constitucionalismo latinoamericano, muy importante, de cómo este nuevo constitucionalismo latinoamericano ha ido incorporando toda una serie de derechos que no están en las constituciones europeas, desde derechos que tienen que ver con el medio ambiente, con la protección de la naturaleza, desde derechos que tienen que ver con el pluralismo étnico, cultural, y el reconocimiento de ese pluralismo jurídico, de ese pluralismo cultural, de ese pluralismo étnico, nacional, incluso, como decía, derechos que no están en las constituciones europeas y que, sin embargo, Latinoamérica ha tomado la bandera de la reforma y del reconocimiento de este tipo de derechos. Pues bien, yo creo que en el siglo XXI la próxima revolución, diríamos, a la próxima reforma constitucional importante que se debería abordar en las constituciones del siglo XXI sería la
Constitución o la reforma de la Constitución en clave de género o en clave feminista. No sé si el término feminista molesta a algunos. Si molesta a algunos, diríamos en clave de género, pero entendiendo y matizando que una Constitución o la reforma de una Constitución en clave de género no es solo un tema de mujeres, no es un problema de mujeres, ¿eh? Es un problema de discriminación por género. Y el género es una construcción social. Y también los varones pueden estar discriminados por género. Y la película, precisamente una cuestión de género, lo deja clarísimo. Toda la revolución que esta jueza inicia en los años 60 es por una discriminación de un hombre, hacia un hombre. Entonces, esto es importante. Y matizando esto, como decía la pregunta inicial, ¿el término género debería aparecer en las constituciones del siglo XXI? Yo creo que sí. Yo creo que la reforma constitucional o las reformas constitucionales que deberían abordarse en las próximas décadas serían reformas que tendrían que tener en cuenta varios elementos. Desde luego, la palabra género debería aparecer en algún momento, ¿eh? Cuando se habla del principio de igualdad, del principio de no discriminación por razón de género, habría que decirlo también, y por razón de género, del género menos representado en algunos casos, cuando se habla de leyes de cuotas, por ejemplo, de participación, el género menos representado. Tiene que estar presente el 40% del género menos representado. Si es la mujer, pero puede ser el hombre también. Diríamos, con perdón, y hacemos un paréntesis, en este coloquio, bueno, hay una discriminación de género porque no participan hombres a lo mejor, ¿eh? Entonces, claro, también podríamos decir, bueno, esto es así, no es una cuestión, esto no es un problema de mujeres, como nos dicen muchas veces. Yo estoy cansada de ir a coloquios de la universidad cuando tiene uno que plantear seminarios, etcétera, en el ámbito político, incluso cuando yo me dediqué a la política. Cuando uno habla de estas cosas, siempre hay alguien que dice, ya estás planteando cuestiones de mujeres, ¿no? No necesariamente es solo una cuestión de mujeres, es una cuestión de igualdad entre hombres y mujeres, de no discriminación por razón de género. Y si se discrimina a los hombres, también hay que decirlo, ya está, estamos en el plano. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo plantearía en esa posible reforma constitucional? Pues en esa posible reforma constitucional, como decía, yo diría que la palabra género tiene que aparecer. La palabra que no podemos ser discriminados por razón de género tiene que aparecer. Igual que aparece que no se puede discriminar por razón de sexo, por razón de raza, etcétera, por razón de religión, por razón de género también. Más allá del sexo, que es diferente el sexo del género. Yo creo que eso tendría que estar presente en una posible reforma constitucional en clave feminista, en clave de género, etcétera. Tendría que hacerse alguna alusión en la Constitución al tema de la paridad, a la exigencia de la paridad. Yo creo que la paridad tiene que ser una exigencia democrática, una exigencia democrática en las constituciones del siglo XXI. La paridad en el espacio público, en los cargos públicos, la paridad en la empresa privada también, porque claro, a veces siempre nos centramos en las administraciones públicas, en los cargos políticos. Ya sabemos que hay leyes que recogen o establecen cuotas para cargos políticos, para los partidos políticos, para los representantes políticos en los parlamentos, pero a veces nos olvidamos de la empresa. Nos olvidamos que también hay que democratizar la empresa. Y una forma de democratizar las empresas también es a través de exigir la paridad en las empresas. Porque normalmente las empresas privadas a veces la democracia no llega demasiado. Y la cuestión del género, la cuestión de la igualdad de género, es una cuestión de democratización de la sociedad también. Y yo creo que cuando hablamos de la paridad, y que como una exigencia en la representación política, en los espacios públicos, en la universidad, etcétera, tendríamos que exigir también la paridad en las empresas. Y me estoy refiriendo precisamente a eso que se llaman los consejos de administración de las empresas privadas. Tradicionalmente, los consejos de administración de las empresas privadas están formados por hombres, exclusivamente. Pero además aquí hay una doble discriminación. Primero, están formadas por hombres y además hay una discriminación de clase. Porque normalmente los consejos de administración de las grandes empresas, las que cotizan en bolsa, etcétera, suele ser, como yo digo, es que suele ser una especie de coto vedado para, a ver cómo lo decimos, como para exalumnos de colegios de élite o de universidades de élite, con lo cual ya también hay una discriminación de clase. Entonces, ¿quién forma los consejos de administración en las grandes empresas y quién toma, por tanto, las decisiones? Hombres, y además hombres que pertenecen a una determinada clase social, a un determinado estatus económico, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que ahí la paridad
Y cuando exigimos la paridad para mujeres, es una paridad que además rompe también con esa discriminación de clase, porque en los consejos de administración de las grandes empresas, si alguna vez hay alguna mujer, suele ser también la hija del gran empresario, la hermana, la tal, o sea que también hay una discriminación, doble discriminación por ser mujer y doble discriminación por clase. Con lo cual yo creo que la paridad debería estar en la Constitución como exigencia constitucional. Necesitamos paridad en todos los ámbitos de la representación pública y privada. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que dicen, yo no quiero llegar por cuota, yo no quiero llegar por cuota, y hay mucho debate con este tema de las cuotas, yo quiero llegar porque valgo. Bueno, bien, pero sabemos que las mujeres a veces valemos mucho y no llegamos. Y entonces eso es lo que, como decía, a través de las novelas, a través del cine, vemos el ejemplo de estas mujeres que luchan y que no llegan. Y sabemos que hay muchas mujeres que siguen luchando y no llegan. Y sabemos que, y por ejemplo en Europa, en los rankings europeos de las universidades, sabemos que el 60% de las personas que se licencian y se gradúan en las universidades son mujeres, el 60%. Conforme luego van desarrollando su actividad profesional y van llegando a ámbitos de poder, las mujeres van desapareciendo. Y cuando se llega a las cúpulas del poder, las mujeres apenas están. ¿Y por qué van desapareciendo? Porque valen menos. Antes nos decían que estábamos menos preparadas, que no teníamos formación. Ahora ya estamos formadas. Las mujeres estudian y además, como decía, el 60% de las personas que se licencian y se gradúan en las universidades europeas son mujeres. Incluso yo creo que el porcentaje ya ha aumentado últimamente, incluso con mejores notas que los hombres, con lo cual ya no se nos puede decir que no estamos preparadas. Pero, sin embargo, en todo ese proceso ascendente hay frenos, hay discriminaciones. Primero, la maternidad es un hecho, sigue discriminando a las mujeres. La maternidad sigue discriminando a las mujeres en el mundo laboral. Luego hay prejuicios contra las mujeres. Las mujeres son menos competitivas, las mujeres no están preparadas para determinados ámbitos, con lo cual ese es un prejuicio social que se va instalando en el imaginario social. Las mujeres son menos luchadoras, son menos competitivas, son menos emprendedoras. Fijaros, todos mensajes masculinos. El emprendedor, el luchador, el que triunfa, son todos mensajes masculinos. Las mujeres no están preparadas para esto, con lo cual eso se va instalando desde el imaginario social y todo eso va generando sutiles mecanismos de discriminación, muy sutiles mecanismos de discriminación que cada una de las que estamos aquí podríamos contar. En algún momento algún hombre, colega nuestro, nos ha dicho algo sutil, ¿no? De bueno, pero ¿cómo? ¿Y tú qué haces aquí con lo que no sé qué? O tú que podías estar no sé dónde, o tú que tienes hijos, en fin, esos mecanismos sutiles. Pues esos mecanismos sutiles van calando en el imaginario social y se van transformando en discriminaciones efectivas. Por lo tanto, por eso yo creo que el tema de la paridad como exigencia democrática debería estar reconocido como un derecho incluso, como un derecho fundamental en las constituciones. Y como digo, cuando se exija la paridad, se exige la paridad del sexo menos representado. Ya está, hombre o mujer. No nos van a acusar de que esto es solamente una exigencia feminista. Podríamos decir, por ejemplo, trasladando esto a las empresas privadas, como decía, donde quizás esa democratización es más lenta. En Europa solamente hay una ley, la ley noruega, que exige, como exigencia, porque en España tenemos una ley de igualdad que recomienda, pero no exige, recomienda la paridad en todos los ámbitos públicos y privados y también en los consejos de administración de las empresas, pero no exige. Pero la ley noruega es la única ley que exige el 40% del sexo menos representado en los consejos de administración. Bueno, pues del desarrollo de esa ley se puede decir, primero, que por, no sé si imitación mimética o qué, en Noruega la mayoría de las empresas, aunque no sean las grandes empresas que cotizan en bolsa, han empezado a introducir mujeres en los consejos de administración o en los consejos directivos. Y en segundo lugar, hay un hecho claro de cuál es la razón también. Primero, ¿por qué tenemos que estar ahí? Primero, porque estamos, porque somos y porque somos la mitad de la humanidad y porque estamos preparadas. Ya no nos pueden decir que no estamos preparadas, porque estamos preparadas. Y luego hay una razón muy fuerte también, y es que, por decirlo con una expresión así gráfica, seres clónicos generan ideas clónicas. Si todos son hombres, van a pensar todos de la misma manera. Las mujeres no tenemos por qué reproducir
los esquemas masculinos que a veces nos exigen, nos dicen, es que la mujer no es competitiva, no es luchadora, es que la mujer no es ambiciosa, es que la mujer es más sensible. Es que no tenemos por qué reproducir los esquemas masculinos. Somos y vivimos y somos como somos. Y probablemente entonces podemos introducir una diferenciación en esos seres clónicos que son los hombres, que siempre deciden de la misma manera, y a lo mejor vamos a decidir de otra manera, vamos a intentar gestionar de otra manera, vamos a ver el mundo de otra manera, y eso puede ser enriquecedor también. Esa es la razón, a mi juicio, que justificaría el que la paridad, sé que no es un tema pacífico y sé que ni siquiera es pacífico entre las mujeres, como decía, sé que hay muchas mujeres que dicen, no, no, para nada, ni leyes de cuotas ni nada, queremos estar ahí por nuestra valía, no por una cuota, pero yo creo que sería una exigencia democrática para democratizar las constituciones del siglo XXI. Yo también introduciría otra reforma constitucional en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, en el ámbito del derecho a la educación, yo introduciría la necesidad de educar a todos los seres humanos en igualdad. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que en todos los niveles educativos y de manera transversal, yo introduciría una asignatura que tuviera que ver con la igualdad de género, con la no discriminación desde las escuelas. Es que a los niños desde pequeños se les tiene que decir que no es válida la discriminación, que a una mujer no se la puede discriminar por ser mujer, que a una mujer no se la puede discriminar por estar embarazada, que a una mujer no se la puede maltratar por ser mujer, que a una mujer no se la puede insultar, humillar, inferiorizar por ser mujer. Esto hay que decirlo en las escuelas, a los niños y a las niñas. Y esto no es ideología de género frente a lo que muchos nos dicen. Esto no es una ideología de género, esto es educar en igualdad. A los niños desde pequeños hay que educarles en igualdad, igual que hay que educarles en derechos, en valores, hay que educarlos en esto, evidentemente. Y eso es una labor de la educación pública. No se puede dejar solo a los padres. No puede ser decir, no, esto es un problema privado y que los padres se eduquen. No, mire, no. El tema de la igualdad, el tema de la no discriminación, el tema de la violencia, de la no violencia contra las mujeres, esto no puede ser un tema privado. Esto tiene que ser un tema de la educación pública también, del derecho a la educación. Entonces yo lo pondría de alguna manera en las constituciones también, que hay que introducir ese derecho a la educación en igualdad en todos los ámbitos educativos, desde la infancia hasta la universidad, educar en igualdad de género. Luego introduciría otro elemento también muy importante en las constituciones, que sería el tema de los derechos reproductivos, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. De nuevo, yo sé que esto es polémico porque aquí aparece siempre el tema del aborto, pero yo creo que constitucionalmente hoy día, en el siglo XXI, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres deben estar protegidos en la Constitución. No podemos estar a expensas del gobierno de turno, del partido de turno, del neoconservadurismo de turno que llegue, del neofundamentalismo de turno que llega al gobierno poniendo y quitando leyes y diciéndonos que si abortar es un crimen, si no lo es, si usted es una asesina, si usted no es una asesina. Mire, no. Esto es un conflicto social que afecta a las mujeres. Luego la legislación tiene que dar una solución. Y luego, evidentemente, a nadie se le obliga a abortar. Y luego esto es un problema privado, luego de cada uno, de cada persona, de cada hombre, porque además no es un problema de mujeres. Ojo, las mujeres no se quedan embarazadas solas, evidentemente. Habrá un hombre, ¿no?, que ha embarazado y también tendrá algo que decir. No es un problema solo de mujeres, ¿no? Y las religiones, bueno, pues mire, las religiones a lo mejor el problema lo tienen con sus fieles, porque habrá todas las religiones están en contra de estos derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. No lo voy a focalizar solo en el tema del aborto, que es un concepto muy estigmatizado. En el tema de los derechos sexuales y reproductivos, todas las iglesias y religiones están en contra. Bueno, pues a lo mejor habría que decirles, háganse ustedes un análisis, una autocrítica, porque a lo mejor el problema lo tienen con sus fieles. Es decir, a lo mejor los fieles de esa religión son los que abortan, con lo cual el problema lo tienen interno, no nos lo trasladen a toda la sociedad. Y yo sé que este tema no es un tema polémico, pero yo lo pondría en una constitución, los derechos sexuales y reproductivos como derechos fundamentales también.
de todos los seres humanos, especialmente de las mujeres. Y como decía, no podemos estar a expensas de que el gobierno que llegue, el partido político, nos vaya quitando y poniendo y que seamos objeto, además, del mercadeo partidista, del mercadeo político, de ahora quito, ahora pongo, ahora usted puede abortar, ahora no, ahora usted tiene plazos, ahora usted no los tiene, ahora usted tiene... No, mire, los derechos no son una mercancía, no pueden estar al albur de la mercancía partidista y política, ¿eh? No. Los derechos tienen que estar garantizados constitucionalmente. Y hay derechos, nadie le obliga a usted a ejercer estos derechos, igual que nadie le obliga a usted a casarse. Tenemos derecho a casarnos todos, ¿no? Vale, pero nadie le obliga a usted a casarse. Esto es lo mismo, mira, nadie le va a obligar a usted a practicar una interrupción voluntaria del embarazo, pero si usted quiere, lo tiene. Sé que no es pacífico, pero yo, derechos reproductivos y sexuales, y la libertad sexual de las mujeres lo reforzaría en la Constitución como un derecho fundamental. Y luego también, y ya por último, con esto termino porque creo que ya me estoy pasando del tiempo, ¿no? Siempre. Otra cosa muy importante, introduciría en las constituciones también de alguna manera todas las reivindicaciones del ecofeminismo y todas las reivindicaciones que tienen que ver con el cuidado. Todo lo que tiene que ver con el cuidado, ¿eh? Eso debe ser un derecho fundamental recogido en la Constitución, dentro de los derechos sociales. El cuidado no puede ser algo que discrimine a las mujeres. Hasta ahora el cuidado es un hecho que discrimina a las mujeres, porque cuando hay que cuidar de un menor, cuando hay que cuidar de un enfermo, cuando hay que cuidar de unas personas mayores, las mujeres son las que cuidan. Y las mujeres son expulsadas del mercado laboral por tener que cuidar, pero además están haciendo un trabajo que no es remunerado. Y además encima están haciendo un trabajo que, como no es remunerado, no cotiza para el Producto Interior Bruto, con lo cual desde el punto de vista productivo es total, un atraso total, con lo cual yo apostaría por leyes que reconozcan derechos. En España tenemos una ley de dependencia, que es una ley que reconoce derechos para los cuidadores, hombres y mujeres, de nuevo, y volvemos al caso de la juez Bleider, esta abogada joven que inicia toda esa batalla legal defendiendo a un hombre que cuidaba a su madre y que no le daban una exención fiscal. Es decir, derechos para los cuidadores. Los cuidados deben estar recogidos en la Constitución como un derecho fundamental, protegido como un derecho fundamental y no como un hecho que discrimina a la mujer. Y luego también todo lo que tiene que ver con, evidentemente, con el trabajo, con el derecho al trabajo, con igual salario de las mujeres en el trabajo y sobre todo con algo que tiene que ver con la conciliación de la vida laboral y familiar. De nuevo, en este caso, cuando se habla de las leyes de conciliación de la vida laboral y familiar, de nuevo siempre esto se plantea como un problema de las mujeres, como una cuestión de mujeres. Yo durante años estuve trabajando en el gobierno de España y recuerdo que se aprobó precisamente una serie de medidas en el ámbito de la conciliación familiar y laboral, y siempre con mis colegas hombres, progresistas incluso, bueno, el debate era esto es una cuestión de mujeres. Yo decía, no, perdón, esto no es una cuestión de mujeres. La conciliación de la vida laboral y familiar es de hombres y mujeres. Porque los hijos son de dos, salvo que sean familias monoparentales, pero en principio los hijos son de los dos. Entonces, permisos de maternidad y paternidad, y que no sean transferibles, que sean igualitarios, porque eso es lo que hace que se concilie bien la vida familiar y laboral. Y esto no es, de nuevo, una cuestión de mujeres, es una cuestión de derechos. Es una cuestión de derechos de ciudadanía, de derechos para todos, en este caso para hombres, padres que quieren ejercer su paternidad y que quieren ejercer también el cuidado de sus hijos. Y si no quieren, que lo ejerzan también. Es decir, que para eso están las leyes y para eso están las normas. Es decir, que evidentemente todos sabemos que el derecho es un buen instrumento para posibilitar el avance en derechos y para introducir cambios sociales. Y si hay hombres que no quieren conciliar, bueno, pues mire usted, va a tener la obligación de coger un permiso parental y va a tener que conciliar. Porque las leyes, como decía, también son buenos instrumentos para hacer avances en los derechos, para introducir cambios sociales, etc. Y bueno, pues con esto estas son mis propuestas, pero sé que algunas no son pacíficas, pero es lo que pienso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora María José. Teniendo en cuenta pues su maravillosa ponencia, quería hacerle una pregunta
pues que teniendo en cuenta que la gran mayoría de parlamentarios o congresistas son hombres, podría ser factible la propuesta de una reforma constitucional feminista con derechos reproductivos necesarios para la mujer, sin que ellos, los parlamentarios hombres, se sientan amenazados gracias a su posición favorable en el sistema patriarcal que lastimosamente seguimos teniendo, y cómo podría ser esto llevado a la Corte Interamericana o al Sistema Europeo de Derechos Humanos desde la concepción del género. Bueno, esto nos llevaría a otro seminario, es complicado, claro. La pregunta es interesante, es decir, normalmente vamos a encontrar parlamentos, etcétera, y órganos judiciales, constitucionales, mayoritariamente formados por hombres, que a lo mejor son los que van a tener que introducir estas reformas, ¿no? Y hemos visto en muchas ocasiones, es muy curioso, cuando de repente, por ejemplo, aquí en España cuando hubo unos casos escandalosos de violaciones de mujeres por grupos de hombres, por manadas, ¿no? Y entonces se planteó la reforma del Código Penal, de los derechos de violación, abuso sexual, etcétera, y se nombró una comisión de expertos para reformar. Resulta que la comisión de expertos para reformar el Código Penal eran solamente hombres. Es curioso, ¿no? Claro, ¿cómo hacer esto? A ver, una reforma constitucional, pues todos sabemos que en las reformas constitucionales necesitamos una cualificación aritmética parlamentaria, no es como reformar una ley, evidentemente lo tenemos que hacer con lo que tenemos. También es cierto que, por lo menos en España, tenemos unas exigencias de paridad en la representación parlamentaria y en los partidos políticos, donde podríamos decir en nuestro Parlamento hay un gran número de mujeres. No es fácil, evidentemente no es fácil, porque la pregunta sería, ¿podemos aceptar una reforma constitucional que plantee muchas de estas cosas que yo he dicho, pero que no lo recojan? Porque los parlamentarios son todos hombres y se niegan a recogerlo. Esto podría ser objeto de algún recurso, incluso ante una corte internacional o ante un tribunal constitucional. Podría ser. Pero yo confío en que, como decíamos antes de la presentación cuando estábamos hablando nosotros, yo confío en que, y además cada vez lo vemos más, también afortunadamente, en que cada vez más hombres se suman a esto. Es decir, que como he dicho, esto es un problema de mujeres, cada vez más hombres se suman a estas reivindicaciones porque es una cuestión de género simplemente. Y además cada vez, afortunadamente también hay más hombres feministas. Cada vez hay más hombres. Desde luego yo en España cada vez satisfactoriamente veo que hay más hombres feministas y que se denominan a sí mismos feministas o que incluso cuestionan la masculinidad. Es decir, mira, la masculinidad en la que nos han educado a lo mejor anteriormente nuestros padres, nuestros abuelos, no es la masculinidad que queremos otra masculinidad diferente. Y afortunadamente yo creo que esa es una labor también pues de los movimientos feministas o de cualquiera de cualquiera de nosotras en nuestros ámbitos, en la universidad, en la judicatura, en la política, de incorporar a los hombres y de romper ese discurso de, mire, no es un problema de mujeres, no nos van a hacer un favor, esto es un problema de ciudadanía, es un problema de derechos, no nos van a hacer un favor a todos, en todo caso se va a hacer un favor a la sociedad, a la democratización de la sociedad, y esto hay que repetirlo constantemente, evidentemente hay que repetirlo mucho, y lo que hay que hacer es cada vez incorporar más hombres a este discurso y también denunciar cuando hay hombres que están en contra y que hacen discursos totalmente discriminatorios y agresivos contra las mujeres, denunciar estos discursos agresivos y discriminatorios contra las mujeres. Es decir, cuando hay hombres en los espacios públicos que dicen que no, que las mujeres están para ser violadas, pues mire usted, eso hay que denunciarlo, eso es un delito. Eso es un delito porque es una incitación a la violencia, en este caso es una incitación a la violación, y entonces eso hay que denunciarlo. Claro, no es una labor fácil, pero bueno, ahí estamos.